¿ya? Habíamos hablado sobre las partes de las enzimas que eran componentes proteicos, directamente eran de elevado peso molecular y tenían como propiedades de ser específica, de reaccionar en pequeñas cantidades, de ser reversibles, o sea, que tienen esa composición, esa acción de ser reversible. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando actúa sobre un determinado sustrato pueden volver a su normalidad para esperar otro sustrato. ¿Qué habíamos hablado? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué era un sustrato? Ya eso también lo hemos avanzado. ¿Qué hemos visto que era un sustrato? Que hola, hola. Era una molécula, podría ser orgánica o inorgánica. O inorgánica, ¿no ve? Eso vendría a ser el sustrato, es un componente de la parte del sistema enzimático y que hemos dicho que era que es un componente de naturaleza orgánica o inorgánica. ¿Qué ejemplo podemos tener de un sustrato? ¿Qué ejemplo podemos tener? La glucosa. Uno, otro. Puede ser los lípidos. ¿Ah? Los lípidos. Los lípidos, las proteínas, un hidrato de carbono cualquiera, eso vendría a ser una molécula orgánica, ¿no ve? Ese vendría a ser un sustrato. Ahora de cofactores o coenzimas, ¿qué hemos hablado? ¿Qué hemos dicho de cofactores, coenzimas? Ah, otra cosita, ¿qué viene a ser el centro activo? Hemos dicho que era el centro activo. Es cuando la enzima y el sustrato se unen, tipo en una parte central. Y así se unen como si fueran imanes y es donde se van a atraer y por eso se llamaría centro activo o sitio activo. Centro activo o sitio activo es como dice su compañera, pero más que todo es el lugar de atracción para que se produzca la unión entre enzima y sustrato. ¿Ya? A este proceso, creo que eso no hemos avanzado, las partes de la coenzima hemos visto que, antes de eso, la unión entre enzima y sustrato se debería tomar en cuenta tres parámetros muy importantes, es decir, tres estudios que han realizado. Eso no hemos avanzado, ¿no? Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctorita. ¿Y por qué no me dicen nada? No hemos avanzado, ¿no? Y es decir que para observar la unión entre enzima y sustrato, tomaron en cuenta tres procesos muy importantes. Este era el encaje inducido, la llave y la cerradura y el estado de transición. El encaje inducido era cuando nosotros hacíamos que reaccione la enzima y el sustrato. Y en ese caso, inducíamos a que se produzca el encuentro entre enzima y sustrato, ¿ya? Luego teníamos otro a través de su llave y cerradura. De la llave y cerradura era cuando, por ejemplo, la llave y cerradura es como cuando ustedes, vean la puerta. ¿La puerta qué tiene? Cerradura. Y es la cerradura, ¿no ves? Esa es la cerradura. Y la llave tiene que ser cabalito para la cerradura, ¿no ves? Si no, no abre esa puerta. Así es, ¿no ves? Es decir, que la enzima y el sustrato tienen que tener ese proceso de especificidad entre ambos, ese proceso de igualdad entre ambos. Es decir, que fácilmente, si esa llave le hace a esa cerradura, fácilmente va a haber ese encuentro entre enzima y sustrato. ¿Se dan cuenta cómo viene a ser ese proceso? Este fue el modelo más indicado para explicar el encuentro enzima-sustrato, esa acción que tienen de unirse, ¿ya? Que en la parte de la cerradura era donde se encontraba
la parte del centro activo, y toda esa parte que está catalogada en la parte de la cerradura vendría a ser la enzima, y lo que entraba a la cerradura vendría a ser el sustrato. Eso vendría a ser el modelo más indicado que tuvieron para poder explicar ese encuentro enzima-sustrato. Luego tenemos el otro modelo, que viene a ser el modelo de atracción o de transición, que viene a ser un modelo de que, por ejemplo, llega un momento en que la enzima se une a través de su centro activo con el sustrato. Va a ir a formar un complejo enzima-sustrato, pero ese complejo enzima-sustrato no se queda todo el tiempo unido enzima-sustrato y el centro activo. Llega un momento en que da lugar a la formación de un producto y se elimina la enzima y se elimina la parte del sustrato como producto, quedando así. Por eso es que se dice transición, que es por un tiempo solamente. No va a estar unido por toda la vida, sino que pasan segundos y la enzima queda libre para seguir en la actividad para actuar sobre otro sustrato. ¿Ya? Esos vendrían a ser los tres modelos que se obtuvieron cuando hemos visto, hemos querido o han querido todos los investigadores demostrar el encuentro enzima-sustrato. Luego viene el tercer componente de esta parte de la parte del sistema enzimático, que vienen a ser los cofactores. Estos cofactores pueden ser de naturaleza orgánica y de naturaleza inorgánica. Estos cofactores vienen a activar, es decir, ayudando a que se produzca o se acelere un poco más la reacción del componente enzimático. Esto no quiere decir que si hay el cofactor no va a haber el encuentro enzima-sustrato. No quiere decir eso. Está presente el sustrato, está presente la enzima, pero esto viene a ser como un colaborador, un componente de activador a la parte del encuentro enzima-sustrato. ¿Ya? En esto hay de naturaleza orgánica y hay de naturaleza inorgánica. Por ejemplo, de naturaleza inorgánica, que es lo que existe en mayor concentración, tenemos al cobalto, que va a ir a colaborar como cofactor y activando la reacción química. Luego tenemos también a la parte de naturaleza orgánica, que se pueden denominar coenzimas. Estos de naturaleza orgánica son también de naturaleza proteica, pero más que todo son de muy bajo peso molecular. Entre estos vamos a tener algunas vitaminas. Aquí es donde vamos a ver toda la parte de los complejos B, que ayudan como colaborador para activar el proceso metabólico, tanto de hidrato de carbono, lípidos y proteínas. Luego también vamos a tener de otros tipos de coenzima, como ser el NAD y FAT. Estos más que todo van a ir a utilizarse en toda la parte a nivel cardíaco, donde vamos a ver su actividad y ayuda a la parte de la enzima colinesterasa, que va a ir a actuar ahí, colaborando para que se produzca su reacción en forma activa. ¿Ya? Aquí tenemos una gama de cofactores, que entre esos también, aparte del cobalto, tenemos al zinc, al níquel, al molibdeno, al selenio, al potasio, al magnesio, al hierro, al cobre. ¿Ya? Eso vienen a ser los componentes, como componentes también cofactores, que van a ir a ayudar o activan al proceso metabólico, o activadores. Pero, ¿qué pasa si nosotros solamente tenemos activadores? En ese caso, si vemos que tenemos activadores, va a haber una gran reacción en la parte de la célula, y por lo tanto puede producir la destrucción celular o la lisis celular. Y es por lo tanto que tienen que haber otros componentes inhibidores. ¿Cómo van a ir a actuar estos inhibidores? Van a ir a frenar un poco la reacción entre la parte de la enzima y el sustrato. Si ahí lo tenemos a los colaboradores, a los activadores, a los cofactores,
esa reacción se va a acelerar en forma brusca. Entonces puede producir destrucción celular. Es ahí donde van a ir a ingresar otros componentes que vienen a ser los inhibidores, que van a ir a frenar esa reacción que se está produciendo entre la enzima y el sustrato. Ahí tenemos, por ejemplo, estos inhibidores que vienen a ser inhibición por competencia, por no competencia, antagonista metabólico, inhibición alostérica. Espérenme, voy a ir a marcar, por favor, ¿ya? Ya, gracias, mil disculpas. Aquí tenemos, por ejemplo, esta inhibición por competencia, y esto viene a ser de naturaleza reversible. ¿Qué hemos dicho? Que las enzimas que tenían la gran propiedad de ser reversible, eso quiere decir que vuelven a su estado normal para poder ir a reaccionar con otro sustrato. Es decir, se separa el sustrato de la enzima una vez que ha actuado. Se separa y queda la enzima libre para invitar a otro sustrato que se una a ella y producir su acción. Ahí tenemos cómo es reversible por competencia, cómo es la inhibición por competencia. Si ustedes se fijan aquí en este dibujo, tenemos a la enzima con su centro activo. Entonces, en vez de ir a actuar en ese centro activo que lo vemos en esa ranurita que vemos ahí, en vez de ir a actuar el sustrato directo ahí, vamos a ir a colocar la parte del inhibidor. Ese inhibidor se localiza, como pueden ver acá, ya en el dibujo donde se localizan, se juntan la parte de la enzima con el inhibidor. Fíjense que el sustrato ya no tiene dónde ir a actuar, no tiene cómo unirse a la enzima. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir a eliminar. Es decir, por decirles, nosotros consumimos en la mañana 2 panes. A las 10 de la mañana consumimos, por decirle, un chocolate. A las 12 del día nos servimos helados, nos servimos otro pan con el almuerzo, nos servimos arroz, nos servimos fideo. A las 4 de la tarde, de nuevo estamos comiendo tojorí, estamos comiendo pasteles. En la noche vamos a ir a comer un sándwich, una hamburguesa. Dense en cuenta qué cantidad de hidratos de carbono tenemos. Y ustedes saben que todos los hidratos de carbono se convierten en glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestras células si nosotros vamos a absorber todo eso que consumimos? Vamos a producir lisis, destrucción celular. Ahí es donde vamos a tener este inhibitorio que va a ir a actuar sobre el centro activo y evita que ingrese todos los componentes que nosotros estamos consumiendo. Todos esos componentes que les he hablado, todos esos alimentos que hemos dicho, ya no van a ir a ingresar, no van a poder reaccionar con la enzima y por lo tanto van a ser eliminados. Es decir, ya ha sido utilizado parte de los hidratos de carbono, ya esa célula se llena con la cantidad exacta de los hidratos de carbono y lo demás va a ir a producir su eliminación. Ya es tan inteligente el organismo y las células del organismo que vamos a realizar todo ese proceso. Ahora me preguntarán ustedes, ¿por qué entonces hay personas gorditas? No se olviden que esas personas gorditas ya están acostumbradas a consumir gran cantidad de comida. Ya esa célula se ha acostumbrado, ya tiene la memoria del consumo de gran cantidad de alimentos. Pero también ella en un momento también puede eliminar el remanente de alimento o de sustancia que está consumiendo. Luego tenemos el otro por no competencia. En ese caso, por ejemplo, vamos a ver que en este caso
no solamente ese inhibidor va a ir a actuar sobre la parte de la ranura donde va a ingresar el centro activo, donde está ahí en el centro activo, se va y se localiza en otro lugar de la enzima, donde existe un segundo centro activo. ¿Por qué? Porque en esta enzima pueden haber hasta 3, 4 centros activos. ¿Ya? Él va y se localiza ya no en el primer centro activo, sino que se localiza en un segundo centro activo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir a producir un cambio de forma del componente enzimático. Es decir, que vamos a tener una, fíjense, por ejemplo, va a suceder lo mismo que casi en esta inhibición alostérica. Fíjense cómo cambia de forma la enzima. Entonces, ¿qué pasa cuando cambia de forma? Ya no hay donde ingrese el sustrato. ¿Por qué? Porque el centro activo principal de la enzima ya está completamente alterado. Entonces se va a ir a producir la eliminación del mismo. ¿Ya? Luego tenemos otra inhibición que viene a ser irreversible. En ese caso la enzima no llega a ser normal, no llega a su normalidad. Este caso se va a ir a dar, por ejemplo, tenemos la enzima, ingresa un inhibidor. ¿Cuál es ese inhibidor que vamos a tener? Puede ser un veneno, puede ser el cianuro, donde va a ir a producir la destrucción de todo el centro activo. Y al destruirlo, el centro activo, se produce como si fuera una llave, un candado, donde no puede entrar ningún tipo de alimento, ningún tipo de componente para que nutra esa célula o a ese organismo. Especialmente en este caso sucede en aquellas enzimas que van a ir a trabajar o a actuar a nivel cerebral, a nivel cardíaco y a nivel respiratorio. Entonces, ahí tenemos como ejemplo a la acetilcolinesterasa. Es una enzima que va a ir a actuar sobre la respiración y sobre la parte cardíaca. ¿Qué pasa? Nosotros le damos el veneno a las ratas, ¿no ven? Le damos el raticida. ¿Qué va a ir a pasar? Va a ir a actuar directamente sobre la función de la enzima acetilcolinesterasa y ese animalito va a ir a morir por una deficiencia en la respiración celular. Es decir, le va a ir a producir shock y la muerte. Lo mismo sucede en el humano cuando le daban la parte esta del veneno del cianuro de potasio, iba y producía una alteración a nivel de la acetilcolinesterasa y el individuo moría por respiración, por falta de la respiración celular. Este proceso es irreversible. En este caso, no vuelve la enzima a su normalidad, directamente se destruye. Ya se encuentra completamente destruida, ya nosotros perdemos gran cantidad de ese componente enzimático. Y por último tenemos esta inhibición alostérica, que es una inhibición característica donde casi es similar a la por no competencia, donde la enzima tiene ese sustrato, ese centro activo o centro regulador en otra parte del centro activo en forma normal. Va y se localiza un ligando sobre esa parte y a esa parte se le denomina alostérica. Se localiza ese inhibidor y le va a dar una alteración en la forma de la enzima y por lo tanto no va a hacer a que ese sustrato tenga el contacto directo con el componente enzimático. Y ahí vemos que no produce ninguna reacción y por lo tanto se ve la enzima en forma completamente inactiva. ¿Por qué? Porque no ha habido ninguna actividad entre el sustrato y la enzima. Solamente se ha producido esa incorporación de ese inhibidor o ese ligando en uno de los centros activos de la enzima y por lo tanto ha inactivado por completo a ese componente enzimático. ¿Ya? Se va a ir a modificar y por lo tanto se elimina todo el sustrato. No va a ir a producir ninguna reacción. No se produce y en este caso no se va a ir a dar lugar a la formación del producto. La enzima está completamente inactiva. Luego existe otro vocablo que viene a ser el mecanismo de acción.
¿Qué ustedes saben sobre el mecanismo de acción? ¿Qué me pueden hablar sobre el mecanismo de acción? Nada, no se les viene nada. ¿Qué es el mecanismo de acción? Hola, hola. Buenas tardes, ¿Serían, doctorita, las modificaciones en los sustratos? ¿Cómo dice? ¿Le podrían venir a hacer las modificaciones en los sustratos, o sea, las modificaciones químicas? No. Van a actuar catalizando. Viene a hacer una catalización. Algo me está diciendo, señorita. A ver, joven, ¿qué quería hablar? Una rotura o formación, en este caso, en sus enlaces covalentes. No se vaya muy allá. A ver, joven, ¿qué quería decir? Doctora, buenas tardes. Lo que tengo entendido es que es como un funcionamiento del catalizador, por ejemplo, en el organismo. Cuando llegamos a ingerir una comida, este funcionaría a llegar a mantener una velocidad rápida o regular para que llegue a digerir bien los alimentos en un organismo. No tanto. ¿Qué es el mecanismo de acción? ¿Qué me dicen ustedes del mecanismo de acción? ¿Ah? ¿Qué viene a ser el mecanismo de acción? Es la acción que se produce o la reacción que se produce entre la enzima y el sustrato para dar lugar ¿a qué? A la unión de una enzima-sustrato y por último dar lugar a la formación de un producto. Ese es el mecanismo de acción. Es la acción que existe entre la unión de la enzima-sustrato para dar lugar después a un producto, quedando libre la enzima para volver a reaccionar con otro sustrato. Ya vuelvo a repetir, ¿qué es el mecanismo de acción de las enzimas? Es la acción que tiene o es la actividad que se tiene entre dos componentes, entre la enzima y el sustrato. ¿Para qué? Para dar lugar a la formación de un producto. Es decir, no es nomás que se encuentre la enzima y el sustrato, sino que va a dar una reacción, va a dar lugar a una actividad. ¿Y quién viene a hacer esa actividad? Viene a ser el producto. ¿Me entendieron? Sí, doctora. Ya. Doctora. Aparte de eso, es como ponemos aquí, van a disculpar, ahí vemos cómo la enzima y el sustrato se están uniendo, ¿no ve? ¿Y qué van a dar lugar a un complejo enzima-sustrato para darle lugar después a un producto o a una reacción química? Yo estoy reaccionando la enzima y el sustrato. Se está produciendo una reacción química y eso viene a ser un producto, una actividad que se está cumpliendo al unirse entre la enzima y el sustrato. Está haciendo una actividad, por eso es acción, ¿ya? Y eso no solamente podemos decir que se encuentra la enzima y el sustrato y va a dar un producto. Eso va a ir a depender de muchos procesos. Va a ir a depender de una temperatura adecuada. Va a ir a depender el tiempo adecuado de que reaccione la enzima y el sustrato. Va a ir a depender la concentración de la enzima, concentración del sustrato. Va a ir a depender del pH en que se está actuando esa enzima con el sustrato. Es decir, como podemos ver, nosotros no podemos hacer, si esa enzima, por decirle la glucosa peroxidasa, va a actuar, dice en el prospecto, acción a 37 grados centígrados durante 10 minutos a un pH de 6. Nosotros tenemos que cumplir con esa temperatura, tenemos que cumplir con ese pH y tenemos que cumplir con la hora que estaba diciendo, con el tiempo, ¿ya? Si no, ¿qué va a pasar?
¿qué se va a ir a producir? No va a haber reacción. Si es menos de 37 grados centígrados, entonces la enzima sustrato no va a haber un buen encuentro. No va a tener lugar a una reacción completa. Pero ¿qué pasa si yo pongo a más de 37 grados centígrados? Se acelera rápido la reacción, pero como yo he puesto a 37 grados centígrados, aquí lo tenemos. ¿Qué pasa si yo pongo a más de 37 grados centígrados? Fíjense cómo llega todo el proceso a la cúspide, pero si ustedes se dan cuenta, baja rápidamente y se destruye toda la reacción. Aparte de eso, ¿qué pasa si el sustrato es menor cantidad y la enzima es mayor? También, fíjense, llega hacia un punto característico, pero no llega a lo que yo quiero que llegue. No hay una gran actividad, no va a haber ese proceso de activación y por lo tanto no voy a formar este producto que yo quiero que se forme. ¿Ya? Es decir, que no se olviden que este mecanismo de acción no es solamente saber que se encuentra la enzima con el sustrato y da un producto, sino que tenemos que saber que debe haber una temperatura adecuada, tiene que haber un pH adecuado, tiene que haber concentraciones adecuadas. No es solo saber de que va a existir el encuentro enzima, sustrato y dar producto. ¿De qué va a depender? ¿Cuáles son sus componentes para que ellos se produzca esa reacción? ¿Ya? Aquí vemos, mira, yo lo buscaba el dibujo, como podemos ver, es cuando actúa la enzima con el sustrato, hacen un complejo enzima-sustrato y después dan lugar a la formación de un producto. Luego tenemos que tenemos que saber qué es la cinética enzimática. ¿Qué entienden ustedes por cinética enzimática? ¿Ah? ¿Qué entienden por cinética enzimática? Que es el estudio de la velocidad en cuanto a las reacciones que realizan las enzimas. El estudio de la velocidad de las reacciones que existen entre el encuentro de la enzima y el sustrato. No se olviden que la enzima nunca va a estar sola, siempre va a estar queriendo atraer el sustrato. Eso viene a ser, es la velocidad de reacción que existe entre la enzima y el sustrato. Y también esto depende de qué, del pH, de la temperatura, también depende de la concentración y depende de otras reacciones que no son muy importantes, ¿ya? Pero más que todo, como podemos ver aquí, si tiene la temperatura óptima, fíjense cómo actúa y se va a ir a producir un buen encuentro, una buena velocidad de reacción entre la enzima y el sustrato. Pero ¿qué pasa si aquí no tenemos una temperatura óptima? Llega hasta la mitad, por decirle, no vamos a tener un proceso de unión entre enzima y sustrato y todo el proceso se va a ir a producir una desnaturalización, una destrucción de todo. Luego en el tiempo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un tiempo adecuado que es esta parte de la parte central? Ahí vamos a ver un encuentro enzima-sustrato en forma óptima. Pero ¿qué pasa si el encuentro es a más bajo tiempo de acción? No se va a ir a producir un buen encuentro y también no se obtiene el producto adecuado y de esa manera no voy a ir a medir una gran velocidad de reacción entre la enzima y el sustrato. Eso viene a ser la parte de la cinética enzimática, que es lo mismo casi que el mecanismo de acción. En este caso estamos midiendo la velocidad máxima que se obtiene cuando se produce el encuentro enzima-sustrato. ¿Ya? Con eso se terminaría el tema, es decir, es todo el tema sobre la parte de enzima. Directamente, este tema, no se olviden que las enzimas vienen a ser indispensables para la vida, indispensables para todas las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Ya actúan en pequeñísimas cantidades,
son específicas y otra característica que tienen las enzimas es que son reversibles en su mayoría. Yo les he dicho que el 95% tiene una actividad reversible y el 5%, como hemos visto, la parte de la actividad del veneno sobre la enzima, ahí lo vuelve irreversible a ese componente enzimático. Ya no vuelve a su normalidad, la destruye por completo. ¿Ya? Y es donde se va a ir a fallecer el individuo por paro respiratorio y paro cardíaco. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, entonces